Hola, ¿cómo estamos amigos? Espero que estén súper bien, motivados, energizados, llenos de buenas emociones, de buenos sentimientos, agradecidos. Y yo estoy muy agradecido porque estamos llegando hoy, podcast número 110, y vamos a seguir hablando sobre este libro de Burlar al Diablo, así que te recomiendo que saques tu cuaderno, tu lápiz. Vamos a hablar sobre una ley con la cual nos dominan, pero una ley que podemos utilizar a nuestro favor. Saca tu cuaderno y tu lápiz y vamos a comenzar. Muy bien amigos, en este podcast vamos a hablar sobre algo que se llama el campo hipnótico. El compás hipnótico. Siguen en su conversación, ya estamos llegando a la mitad del libro, creería yo. Siguen en su conversación Hill y el diablo, y entonces comienzan a hablar y le dice, ¿cuál es la misteriosa ley a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas, incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de la ley y sobre cómo funciona, le pregunta Hill. Entonces él le dice que hay algo que llama el campo hipnótico y le dice cómo lo utiliza para ganar permanentemente pues a los humanos, y él empieza como a explicar que existen unas leyes como la ley de Newton. Entonces dice que Newton, dice él, Newton descubrió que esta mantiene, tuvieron una momentánea vida, bueno, tú, criatura de la Tierra, tuvieron una momentánea visión de esta gran ley universal cuando Newton descubrió que esta mantiene a tu Tierra en su posición y provoca que todos los objetos materiales sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Él lo llamó la ley de la gravedad. Sin embargo, no fue más allá en su estudio de la ley. Si lo hubiera hecho, hubiera descubierto que la misma ley que mantiene a tu Tierra en posición y que ayuda a que la naturaleza mantenga un perfecto equilibrio sobre las 4 dimensiones es la que se encuentran contenidas la materia y la energía en la red con la que atrapo y controlo las mentes de los seres humanos. Entonces él empieza a explicar que hay una ley que se llama esto precisamente el compás hipnótico, y es una forma de hipnotizar a las personas, es una forma como domina las mentes de las personas, y todo se genera a partir del hábito. Hace una explicación acá que se me hizo muy interesante porque esta nos sirve literal para cualquier cosa o aspecto de nuestra vida. Mira lo que dice. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Escucha esto. Al principio las notas se memorizan en la mente. Después se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, por el hábito, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico ve repetirse sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento, acá viene la explicación, que la mente repita una y otra vez a través del hábito, crea un ritmo sistemático, un ritmo. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. Una vez el hábito coge ritmo, es decir, como diría tal vez Joe Dispenza en los primeros podcasts que vimos aquí, ese ritmo o ese hábito, una vez pasa una barrera, una vez pasa un momento, cuando ya empieza a estar en la mente subconsciente y comienza a ser un hábito ya pensado, va a ser más difícil, digamos, que romper ese hábito, ¿cierto? Pero los hábitos indeseables se pueden romper antes de que cojan el ritmo, antes de que sea muy automático, antes de que se dé porque sí. Y ahí es donde tenemos que estar atentos cuando entran pensamientos negativos a nuestra vida o pensamientos que no aportan. Por ejemplo, si yo en este momento estoy, no sé, creando una sociedad o creando una amistad, una relación, y comienzo a sentir una emoción que no es la correcta, una emoción que no me libera, una emoción que me domina, tengo que estar pendiente de decir qué es lo que estoy creando, qué es lo que estoy generando y cambiarlo. Porque si dejo que eso coja tracción, si dejo que eso coja ritmo, que eso coja frecuencia, entonces va a haber un momento donde ya va a ser muy difícil controlarlo. Me ganó y va a ser más difícil controlarlo, se puede, pero pues va a costar más, ¿cierto? Entonces dice
Para proseguir, el ritmo es la última etapa del hábito, es decir, cuando ya está avanzado. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Pero así como esta ley o esta cadencia, este campus, esta cadencia del ritmo se utiliza tanto para malos hábitos, también se utiliza para buenos hábitos. Cuando entramos el hábito y lo pasamos ya a una norma o algo común en nuestra vida. Y tenemos que estar pendientes de apuntar y llevar nuestra vida hacia esa cadencia, hacia ese ritmo después del hábito donde se va de una manera automática. La pregunta es, ¿qué hábitos quieres tener en tu vida? ¿Qué hábitos quieres que pasen a la escena del ritmo? El hábito de leer, el hábito de levantarte todas las mañanas o levantarnos a hacer ejercicio, el hábito de las buenas palabras. Hoy estaba escuchando un podcast de una chica que hablaba de que se miraba al espejo, se chocaba a las 5 de ella misma y esa era una forma como de entrenar su mente para ganar. Luego hablaré un podcast sobre eso, pero es muy importante que pongamos buenos hábitos en nuestro corazón, en nuestra vida, que cuando sepamos que algo nos está costando le demos duro hasta que ese hábito nuevo que estamos instaurando coja ritmo, coja cadencia y entonces ahí habremos dominado, ahí habremos dominado. Entonces el hábito no puede romperse porque la naturaleza se apropia a él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua, mira esto, un hábito que ya tiene ritmo. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces es obligado a dar vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan se puede comparar con el agua de un río. Es decir, los pensamientos son ese torbellino y cuando dejas que en ese torbellino entre o en ese torbellino, en ese remolino, dejas que entre un hábito, se fue, papá. O sea, no hay nada que hacer, ya no puedes salir. Salir te toca frenar el agua, es decir, es un proceso, todo se puede, tenemos la capacidad de hacer todo. Pero lo que explica con esta ley es que una vez el agua o este remolino coge un pensamiento, un hábito que dejamos que entre en nuestra mente de esta manera, un pensamiento que dejamos que se convierta en un hábito que ya pasa esta etapa de remolino, ya se va, ya es como las cosas que hacemos habituales como, no sé, cepillarnos los dientes, probablemente caminar, ¿cierto? Y tiene que pasar un evento muy extraordinario para que perdamos ese hábito o desaprendamos esa forma de hacerlo. Así que tenemos que estar pendientes qué es lo que metemos en nuestra mente y en nuestro pensamiento y luego qué metemos a ese torbellino. Entonces, ¿cómo es la manera? Todo lo que tiene que hacer la persona para dominar la mente es inducir a su dueño a la indecisión, porque cuando el agua está así, el pensamiento está así, y él nos mete, digamos, el pensamiento negativo de la indecisión, cuando empezamos a dudar y nos metemos en el hábito de que dudamos de nosotros, dudamos de lo que hacemos, dudamos de nuestras capacidades, dudamos de nuestro control, dudamos de poder cumplir cosas, empezamos a dudar de que somos capaces, empezamos a fracasar, se va ese hábito. Y nunca salimos de ahí porque no nos damos cuenta que estamos en un torbellino, en un remolino. Así que tienes que cuidar muy bien y tenemos que cuidar muy bien nuestros pensamientos. La indecisión también es el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Bueno, acá hablo un poco más de algo más trascendental, ¿cierto? Entonces, la única manera, dice Hill, en que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente mientras él está sobre esta tierra. Y dice, has definido bien la verdad, le dice el diablo. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Atrapa a los demás de manera tan natural como el sol que se pone en el occidente. Pensar, pensar, pensar. Cómo me encantan las personas que piensan, que hablamos, que debatimos, que dan sus puntos de vista. No los que comen entero, no los que piensan para debatir, no me interesa si debates o no, pero que pienses, cuestiones, que no comas entero, que analices, que te cuestiones. ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué quieres esto de esta manera? ¿Por qué quieres hacer esto de esta otra manera? Cuestionarnos, cuestionarnos. Entonces, es todo lo que hay sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación. No tiene que ver con salvar a las personas, aquello lo que usted llama la oposición. Bueno, habla ahí de la oposición, habla del control de las personas, el control de la mente, básicamente, y le da como vueltas a ese pensamiento. Y dice, muéstreme cómo utiliza a los individuos para que lo ayuden a controlar a otros. Quiero saber algo de la forma más efectiva en que lo utilice. Dice, es fácil.
Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo, no se me dificulta hacer que divague hasta haberlo atrapado en la red del compás hipnótico. El compás hipnótico, acuérdate siempre el remolino. ¿Listo? ¿Qué miedo humano sirve mejor a su propósito? Y dice, el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que va a pasar después del miedo a la muerte. Entonces, como no sabe lo que va a pasar y no entendemos, y como el miedo, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto en un libro o un podcast que yo vi de Proctor, no me acuerdo el nombre, pero dice, las personas entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar cuando tienen mente, no piensan. Finalmente entran en el torbellino del compás hipnótico del que quizás nunca escapen. El miedo simplemente es desconocimiento y cuando la gente desconoce o desconocemos lo que hay después de la muerte, entonces nos da miedo y como nos da miedo no pensamos y como no pensamos, no cuestionamos, no utilizamos nuestra mente, entramos en ese torbellino del miedo y vivimos nuestra vida con miedo. ¿Te has puesto a pensar que si vivimos con miedo? Aquí habla, por ejemplo, algo muy importante. Dice, si las iglesias dejaran de hablar de mí, mi causa recibiría un severo revés. O sea, le daría duro al diablo que las iglesias no hablaran de ellos. Todo ataque contra mí afianza el temor de los demás, de las mentes que están siendo influidas por este miedo. Verás, la oposición es aquello que evita que alguna persona divague, suponiendo que no se rindan a ella. Imagínate siempre hablando del diablo, el enemigo y todas esas cosas que le metemos a los niños y a los grandes. Y todo esto que le metemos hacemos que su cabeza se sugestione, piense distinto, ahora piense en pro del miedo, no en pro de la esperanza, no en pro del amor, no en pro de la oportunidad, no en pro de la cooperación, sino en contra del miedo, corriendo del miedo, huyendo del diablo. Entonces es miedo. El miedo es igual a desconocimiento y como no conocemos lo que va a pasar, es una herramienta que nos hace divagar. Y a veces yo estaba pensando esto, cuando tengo muchas cosas que hacer y muchos trabajos, divago, soy indeciso porque no sé por dónde empezar y ahí caigo y ahí cometo un error porque ahí no me permito fluir y crecer, me quedo divagando. Y cuando este hábito de divagar se repite muchas veces, ya nos metemos en un problema. Trato de que no me dure muchos días o muchas horas o mucho tiempo. Hay temporadas donde me dura un par de días, no más de eso, y ahí normalmente de pronto un día. Pero si yo no controlo esto de divagar, de ser indeciso porque tengo información, porque tengo cursos, porque tengo empresas, negocios, si yo no controlo esto empiezo a divagar. Y cuando me dé cuenta, ese torbellino me está llevando a la quiebra por estar divagando y no poniendo acción. Acción más bien imperfecta, amigos. Pensar y accionar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí habla precisamente de eso de las iglesias y cómo las iglesias realmente pareciera que le sirven a su causa sin que las iglesias estén interesadas en servir a su causa. Obviamente es una cuestión de perspectiva y vuelvo y digo, no es que este libro sea la Biblia, no es que sea una verdad absoluta. Siento y mi percepción hasta el momento es que dice verdades que no nos hemos cuestionado y que estaría bueno cuestionárselas, estaría bueno indagarlas, pensar, analizar. ¿Ok? No es una verdad absoluta, simplemente son opiniones. Entonces, otra cosa que dice que desaparecería por completo el poder que él tiene a través de este compás hipnótico, él dice lo que pasaría es que apareciera un verdadero pensador. ¿Listo? Mi única preocupación es que algún día aparezca un verdadero pensador. Y dice, te diré lo que sucedería, las personas conocerían la mayor de todas las verdades, que el tiempo que pasan temiéndole algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieran del mundo material y les salvaría de mí después de la muerte. Si todo el tiempo que pasamos temiéndole algo fuera revertido, si en cambio de enfocarte en el miedo, te enfocaras en el éxito, te enfocaras en la abundancia, te enfocaras en obtener, te enfocaras en crecer y no estar pensando en el miedo, dice que básicamente tendríamos todo lo que deseáramos, todo lo que uno deseara, todo el mundo material y todo lo que uno deseara lo tendría, toda la abundancia. Imagínate esto con todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo si cambiáramos todo el tiempo que nos la pasamos pensando, no sé, en estrés, lo cambiáramos, qué podríamos lograr? Ese enfoque, esa energía, porque el pensamiento al final produce energía. Lo que estamos pensando produce una energía. Y si esa energía que está produciendo este pensamiento la cambiáramos y empezáramos a pensar en este pensamiento, no sé, de estrés, de ansiedad, lo cambiáramos por pensar en gratitud, en amor, en todo es posible.
Qué cambios tan potentes. Y eso me estoy cuestionando ahora con las redes sociales y todo el tiempo que dedico a las redes sociales, que cada vez estoy menos y ojalá pueda seguir así mucho tiempo utilizando menos de 1 hora al día Instagram por lo menos. Entonces, si pudiera girar mi vida y el tiempo que gasto ahí lo dedicara leyendo, 1 hora al día leyendo, se lee un libro de estos en 3 días, 4 días, ponle. Si uno dedicara ese tiempo a hacer otras cosas, imagínate los cambios que podría haber aplicando una estrategia, aprendiendo de algún curso. Estos serían los cambios y es lo que dice que pues, si un verdadero pensador aparece, sería muy brutal. ¿Listo? Pues bueno amigos, quiero dejar este podcast hasta acá para no extenderlo más. Espero que te esté gustando, que estés aprendiendo. Este fue el podcast 110 y en el próximo podcast te voy a hablar de uno de los peores o los problemas que cometen las personas o una de las cosas que está dificultando que aparezca un verdadero pensador, tal vez como tú, tal vez tú podrías ser ese próximo pensador, ¿vale? Nos vemos entonces en el siguiente podcast. Recuerda darle like, suscribirte, dime si te está gustando esto, a mí me está apasionando y estoy muy feliz de estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente.